al primer libro de los Reyes, en el capítulo número 17, y vamos a leer unos versículos del versículo del 8 al 16, vamos a leer. Dice, amén. Primer libro de los Reyes, capítulo número 17, versículos del 8 en adelante. Dice la palabra del Señor: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Padre, bendícenos, Señor, en esta noche. Padre, que siempre vengamos deseosos, con sed, Señor, de tu palabra. Aparta, Señor, una vida de rutina, una vida de tradición en nuestras vidas, Señor. Que podamos ser necesitados de tu buen consejo, Padre, siempre. Porque tú eres la vida, Señor. Tú eres la fuente de vida para nosotros. No queremos nada más, Señor. Tu presencia, Señor, es la que nos sustenta. En el nombre de Jesús, bendice este ministerio, Misión Cristiana Judá de Antiguo Cuscatlán. Bendice a mi pastor, mi hermano Eduardo, su familia, Padre, sus hijos, su esposa. Padre, bendícelos. Bendice los ministerios que son acogidos bajo esta cobertura. Cada ministro, Señor, bendícelo. Cada ministerio evangelístico, bendícelo, Padre, por favor. Bendice las autoridades de Antiguo Cuscatlán. Bendícelos, Padre, bendice este pueblo, Señor, este precioso pueblo en el cual está levantada nuestra tienda, Señor, temporal, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Antes de profundizar en la parte de este pasaje tan precioso, tan compartido, tan rico también, de las verdades y de la sabiduría de Dios, reparaba un poco, meditaba un poco en la preparación de los siervos, que es otro enfoque. Y tiene que ver con la preparación de Elías acá. Y encontraba una cita bíblica en Jeremías capítulo 48, 11,
que fue una amonestación que el Señor hizo a través del profeta Jeremías a Moab. Y dice el versículo número 11: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Amén. Acá habla del proceso de la filtración que se hace al vino para que el vino adquiera calidad. Pero el Señor lo toca porque se refiere a Moab, a alguien que se acomodó. Y el acomodarse, al igual que la figura del aceite, que no se cambia, se hace rancio. Y eso se arruina. Se agarra un olor y un sabor que no es adecuado. Vemos acá pues que se habla del proceso que definitivamente lo conocía el Señor y lo transmite perfectamente Jeremías, del jugo de las uvas. Desde el momento en que se exprimen, son cortadas, son seleccionadas y luego son pasadas al lagar. En ese entonces eran pisoteadas para sacar el jugo, pero el jugo era espeso y al mismo tiempo impuro. Entonces del lagar se sacaba luego y se llenaban vasijas y estas se ponían a reposar. Comenzaba de una forma natural una enzima que es propia de la uva para hacerla fermentar y pasaba el proceso. Cuando están en las vasijas se esperaba que se asentara y todo lo que es sedimento, todo lo que es partículas grandes, se fueran al fondo. Y luego eso, por un tiempo se dejaban así y luego se pasaban a otra vasija, con el cuidado de no pasar lo que nosotros llamaríamos chingaste, ¿verdad? El sedimento es el chingaste. Entonces se deja que repose y entonces cuando ya no está turbio, ¿verdad? Ya no está todo movido, entonces se pasaba a otro y a otra vasija, a otra vasija. Entre más vasijas se pasara, cuanto más se filtrara este proceso, el vino adquiría una mejor calidad, adquiría una brillantez, un color, ¿verdad? Una transparencia que era apreciada por todos los pueblos, ha sido apreciado de esa forma. Así que eso le pasaba al vino. Acá hay un ejemplo de alguien que no lo hizo. Pero veamos el buen ejemplo que hace el Señor con Elías, porque lo va pasando de vasija en vasija, ¿verdad? Comienza el proceso que todos hemos pasado, la purificación en nuestra casa, y luego las diferentes tareas que Dios nos va asignando, las diferentes experiencias que nosotros vamos pasando, adquiriendo también, nos van permitiendo ser purificados. Ese proceso de vaciamiento que se repite y se repite, eso nos arroja a nosotros una luz muy linda, en el sentido de la manera en que Dios trató a Elías. Y con la ayuda del Señor vamos a llegar a entender el propósito de esto. Pasó pues de su hogar, en ese vaciado de preparación, también pasó a Jezreel, que fue donde pues es anunciada la sequía durante 3 años y medio. Y luego el Señor lo manda a un arroyo de Querit. En el arroyo de Querit, él tiene que sobrevivir de una forma sobrenatural. No depende de hombre alguno, sino que de la ayuda de Dios. No hay nadie a su alrededor que le pueda servir, si no es por medio de la ayuda de Dios. ¿Cómo le ayuda el Señor? En una forma sobrenatural, poniéndolo en un arroyo que le fluía, le brindaba agua fluida y fresca, ¿verdad? Abundante para él, por un tiempo. Y allí mismo al final vemos cómo llegan unos cuervos
y siempre lo he dicho yo, que van como con traje de frac, los cuervos, y con una mantita blanca aquí, que quiere comer don Elías, y entonces el menú es carne, ¿verdad? Y hace poco nos compartieron muy precioso esa parte también, por eso no la voy a tocar, pero esa sobrenaturalidad que tenemos que experimentar muchos, es una escuela, es una preparación en nuestras vidas. El llevar, en este caso, un mensaje no grato de decir que va a haber sequía. Los reyes, cuando era en contra del pensamiento de ellos, lo tomaban como parte abusiva de parte de y arrogante de parte de los profetas. Creían que los profetas eran engreídos por los contextos que hay en muchas ocasiones. Entonces tenía que pagarse un precio duro el llevar palabra de Dios. Impopulares y también sufridos, perseguidos en gran manera. La iglesia es perseguida. De alguna u otra forma siempre ha sido perseguida. Y los hombres de Dios han sido perseguidos. Ahí lo vemos en el ejemplo de David, lo vemos en Pablo, en los apóstoles también. Los vemos perseguidos, sufriendo calamidades, sufriendo necesidades, azotados, golpeados con vara, apedreados, dados casi por muerto, a ser naufragio, tratando de ser destruidos por una serpiente venenosa, o por bestias también en las que encontraban en sus caminos. Entonces todo eso es una preparación, todo eso prepara al siervo. Ahora nosotros decimos que nosotros como hermanos podemos consolar a otros hermanos con mucha más razón en el entendimiento cuando nosotros hemos experimentado en carne propia una situación difícil. Una operación, por ejemplo, alguien que el Señor haya sanado de sangre, de cáncer, puede fácilmente llevar una palabra y el mismo hecho de llevar la palabra, su misma presencia es un testimonio, ¿verdad? O sea, hay un respaldo de Dios en aquella persona que puede decir, confía en Dios, vamos a orar, Dios puede sacarlo de esto, Dios puede ayudar en esto, etcétera, etcétera. El respaldo está en la vivencia, en la vivencia. Aquel que ha sido encarcelado, como Pedro, puede decir, yo sé que es estar en una prisión, como Pablo también, como Silas, o estar en situaciones difíciles, perseguidos, como les decía también. Saber qué es eso, la angustia, saber que hay que separarse físicamente de la familia. Entonces, nosotros tenemos una experiencia de que el Señor nos ha comenzado a pasar de esas vasijas. El problema es que no estemos nosotros atentos a la voz de Dios o dispuestos a ese cambio, porque entonces quedamos turbios, enturbiados, es decir, con sedimentos y que luego no va a adquirir el sabor, la textura, el color, la brillantez, les decía, la calidad que Dios espera de nosotros. Y eso pasa en nuestras vidas cuando nosotros nos oponemos al trato de Dios, a la voluntad de Dios. Porque Dios ordena y nos dice, vete. Y en ese momento Elías tenía que obedecer a irse. Se le secó el arroyo, esa forma sobrenatural que no iba a ser eterna, ¿verdad? Porque Dios tiene una infinidad de formas de bendecirnos. Y cuando viene a nuestra memoria de cómo hermanos nos han ayudado por un tiempo, cómo Dios usó a esos hermanos para bendecirnos por un tiempo, entonces uno sabe que es el arroyo de Querit que Dios puso a nuestra disposición. Hombres y mujeres que han estado en nuestro camino, que algún día nos han tendido la mano y nos han sacado adelante. Pero la preparación para nosotros es también para que nosotros podamos entender esta parte, tener conciencia de esto, estar preparados para esto, saber que vamos a salir
sensibles a la voz de Dios para poder ayudar a otros. No solo es que qué bendición, todos somos la viuda de Sarepta en esta noche. No, también había un trato especial con Elías en ir a Sarepta de Sidón. Había un trato especial para con él también. Y la principal razón es de fe. Amén. Es de fe. Entonces, los planes de Dios exigen obediencia. Una obediencia a veces implícita, porque en el caso de nosotros no es la voz de Dios audible, pero sí tenemos que tener una sensibilidad, un corazón sensible, espiritual a las cosas de Dios, saber qué Dios quiere. Entonces él se levantó, le dijo, vete a Sarepta de Sidón, y él se levantó y se fue para Sarepta, porque era obediente. Esto lo hizo, ¿verdad?, no sin antes haber pasado por ese filtro en Querit, haber estado allí siendo preparado, en soledad, solitario, porque hay momentos en que la preparación es nuestro Getsemaní. Estamos solos. Por más que alguien quiera apoyarnos, no va a poder. Se va a dormir en la figura del cuidado que tenían con el Señor. Entonces vemos que pasa un tiempo solo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo necesario que Dios quería que pasara solo. Y luego, para que no se acomodara allí y decidiera levantar su ranchito ahí, le secan el arroyo. Entonces ya es momento de moverse de ahí. Y el Señor le dice cuál es la visión que Dios tiene para él. Le dice, muévete a Sarepta. Entonces comienza ese nuevo filtro, ese nuevo paso, ¿verdad? De pasarlo con cuidadito para que agarre una nueva experiencia el hombre de Dios. Y entonces le dice en el versículo número 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Amén. Entonces, los detalles, aprendíamos hace poco también de los detalles. Y un primer detalle es que el Señor le dice, vete. Y en el mismo espacio de indicación del Señor, de instrucción, le dice, he dado orden allí. Mire qué tremendo, he dado orden allí. Ahora, es una preorden, ¿verdad? Es un preordenamiento, porque no dice la Escritura más adelante que la mujer haga referencia a que Jehová le dio una instrucción. Desconoce al profeta, no lo conoce. Ella está en su mundo de necesidad, sumergida en el mundo de su necesidad y de muerte. Pero debe de despojarse ella en el encuentro con Elías, tiene que despojarse ella de algo para recibir. Debe de despojarse de la pequeña torta que le pide para poder recibir. Aunque para ella entra en la balanza qué es más importante, ¿no? La vida de ella y su hijo a lo que un desconocido le pide. Pero ahí es donde entra la sensibilidad espiritual en el corazón de ella, de ser también obediente a una voz de Dios. Porque ella reconoce al Dios de Elías, a Jehová, y lo conoce por nombre. Pero ella, tu Dios, no es mi Dios, ¿verdad? Ella dice tu Dios, no está refiriéndose como su Dios. Pero en esto vemos que ella es sensible a ese llamado para servirle a este hombre, para servirle al siervo de Dios,
para convertirse en esa servidora que, como les decía, no relata la Escritura de que hubo un diálogo con Jehová para recibir una instrucción verbal, ni ella lo menciona en el encuentro con el profeta. Pero, como les decía al principio, también el profeta estaba en esa prueba de fe, porque el Señor le dice, vete, y él no conoce ese destino, y no le dan dirección, y tampoco le dan el nombre, ni la descripción. Bueno, en ese tiempo no había foto para llevar una foto, como era. Pero en esa prueba difícil también para él, para el enviado de Dios, es un enviado de Dios, tiene que ir. El profeta debe de ser alimentado por esta mujer, porque eso es lo que le dice, que va a residir ahí por un tiempo. Y él ha dado órdenes a una mujer para que lo alimente, pero no le dice que no tiene nada. Entonces él va y, bueno, cualquiera de nosotros, bueno, qué bueno, buena casa donde me van a mandar. Pero tener el primer encuentro y saber que hay dificultad, entonces ahí viene la preparación del profeta. Lo precioso es que el profeta ya había aprendido a comer de la forma sobrenatural, a través de los cuervos. Entonces ya había pasado una situación difícil, pero sobrenatural y extraordinaria. Entonces cualquier cosa que viniera después, alguien que lo han operado, una operación complicada, una neurocirugía y de algo, y después viene alguien y le dice, no, hoy te vamos a operar, pero te vamos a quitar un lunar. Entonces ya pasó por lo más difícil, ya fue preparado, ya sabe lo que es estar intervenido de esta forma. Entonces cualquier otra cosa es pequeña comparado con su experiencia anterior. Lo prepara en todos los sentidos, en su madurez, en su experiencia. Y el Señor ha preparado, comiendo de una forma sobrenatural, alimentado de una forma sobrenatural, con todos los elementos que nos explicaron la vez anterior, de la sobrenaturalidad de cuervos, y ahora es enviado a donde está una mujer y debe de habitar allí para que ella lo alimente. Y el alimento va a ser, y fue, por más o menos 2 años. Eso es lo que se calcula más o menos. Entonces, después de esta pequeña introducción, sin duda alguna, nuestra fe va a ser exhibida, ¿verdad? Debe ser puesta realmente en los tiempos de prueba, es que donde se prueba la fe, válgame la redundancia. Amén. En los tiempos de dificultades que se ve, ¿verdad? Porque no podemos decir que somos hombres guerreros de oración o mujeres guerreras de oración si no ha venido la dificultad para estar orando. Porque la bonanza nos merma en la oración. Tenemos todo, no nos falta nada. Entonces, gracias Señor, y es lo más, o sea, se vuelve escueta nuestra oración. Se vuelve hasta de compromiso nuestra oración. Pero ¿qué tal una sequía por cierto tiempo? En donde, Señor, apiádate de mí, empieza nuestra oración a fortalecerse, a hacerse rebuscada, a tener más, ¿verdad?, léxico, a hacerse un poquito más extendida, en donde nosotros empezamos poco a poco hasta que llega nuestro encuentro con el Señor verdadero a través de la oración, en donde llegamos a esta conclusión: Señor, sé propicio. Entonces, eso es un tiempo de preparación, porque la dificultad es donde realmente brota, es donde hay temple, es donde nos prepara para nosotros poder seguir caminando, pero saliendo adelante, por muy oscuro o por muy difícil que sea una situación. Hay siempre un
amanecer, hay un sol de justicia que se va a presentar un día, ¿verdad? La noche no va a ser eterna, pero es necesario conocer la palabra de Dios. Es necesario saber de sus promesas. Es también necesario saber la forma en que nosotros debemos acercarnos a Dios, comunicarnos con Dios, saber y ser sensibles a la voluntad de Dios, tal como es enviado Elías a Sarepta. Allí lo recibe la viuda y Dios cumple la promesa. De que va a ser alimentado por ella. Claro está, cuando la conoce, se da cuenta que hay una miseria difícil porque él es israelita. Y Tiro y Sidón no eran pueblos de Israel. Pero el cerrar los cielos por sequía, por 3 años y medio, que Dios dice que va a pasar por la maldad del pueblo de Israel y por haberse ido por dioses paganos, afecta a la región. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Cuando nuestras acciones afectan a otros, a segundos y terceros que a veces no tienen nada que ver, pero son acciones, ¿verdad? Como resultado de nuestro mal proceder. Entonces, esto es lo que está pasando acá y tiene que vivirse esa situación de llegar a donde una desconocida, sin saber su nombre, solo en obediencia a llegar allí. Y el encuentro, ¿verdad?, es que la ve recogiendo leña, 2 leños para poder hacer una fogata, un fuego y cocinar ahí un poco, ¿verdad?, de aceite para cocinar un poco de harina que tiene en un tarro, comer y dejarse morir. Dice, después de esa comida ya no había más opción para ella. Pero él llega y le pide agua, que en ese momento escasea. Tremendo, está la escasez del agua, pero pide agua. Y me recuerda cuando el Señor Jesús pide agua también, a una samaritana. Y las reacciones, ¿verdad? Pero en este caso, esta mujer le da agua, pero le dice, bueno, vas por agua, pero también tráeme algo de comer. Y entonces ahí viene ella y le dice, mi inventario en mi alacena es este, no hay. Y entonces, ¿cómo que voy a vivir ahí alimentado por una viuda durante un tiempo? Entonces es prueba, ¿verdad? Como todas aquellas anécdotas que son experiencias que poco a poco hemos conocido de nuestro hermano pastor y de algunos también que hemos participado de eventos de preparación ministerial, en donde nos ha tocado dificultades. Es prueba, ¿verdad? Llega un día en que podemos pagar un buen hotel, pero un día dormimos en el suelo. Estuvimos ahí. Estuvimos cuando hacía frío, cuando teníamos que estar calentándonos muy cerca ahí de los cuerpos, durmiendo en un pasillo de una escuela. Situación no cómoda, pero quizás no reparábamos en eso porque estábamos necesitados de aprender y las enseñanzas venían y sentíamos rico, no sentíamos el tiempo, no sentíamos la dificultad. Sí se resentían los cuerpos porque duele después de varios días estar durmiendo en el ladrillo rojo de los pasillos, duele, ¿va? Pero no era ese el punto, no estábamos pensando, qué dificultades hay aquí. Reparamos ahora en eso, en el hecho de que fue el sedimento que fue quedando allí en aquel filtro, ¿verdad?, en aquella purificación, en aquel proceso que Dios estaba haciendo con nosotros. Y que vemos que en ese proceso de fe, porque hay que orar en fe y obedecerle al Señor de que no va a llover durante 3 años y medio. Y no solo eso, tener el valor de írselo a decir a las autoridades, ¿verdad?
es impopular esa parte. Pero ahora lo vemos aquí acercándose a esta mujer. Entonces es necesario aquí ese encuentro de parte de Dios. Elías debe de aceptar la alimentación de esta viuda, pero al exponerle ella su situación, entonces viene también la preparación, o sea, el que está para todo terreno, ¿verdad? El que es 4x4. Amén. No hay de eso. Ah, bueno, debe de haber otra cosa. Amén. Sí, sí. Entonces, no te dejaron comida en la casa, mira qué encuentras y ve qué te preparas. O sea, no es el fin del mundo, ¿verdad? O tal vez es un ayuno lo que Dios espera. Pero ese pánico, ¿verdad? Como cuando ya viene la lluvia, que se ha fijado que las hormigas, hace poco hablamos de las hormigas, pero ese pánico en el que entran las hormigas no es pánico, sino que están precisas, ¿verdad? Porque se tienen que ir a invernar. Y que usted sabe que andan ya recogiendo todo lo que pueden ellas, porque ya se van a ir a encerrar por largo tiempo. Entonces andan como desesperadas ahí, buscando de todo lo que puedan acarrear, ¿verdad? Y se lo llevan. Y de ahí a la hormiga, y se acabó la plaga. No, ya están allá guardadas, comiendo bien galán mientras pase el invierno. Pero en algunas situaciones nosotros nos ponemos en esa condición, como desesperados, porque como que no sabemos el rumbo, ni lo que estamos pasando, no lo estamos entendiendo, no le estamos hallando el sentido de lo que Dios quiere con nosotros. Entonces, así resulta las expresiones que da esta mujer, si lo vemos ahí en el versículo número 11, y yendo ella para traérsela, el agua, ¿verdad? Él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Amén. Entonces, no sabe Elías hasta este momento de que la alacena está a cero, ¿verdad? Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mire qué tremenda la situación más precaria. Situaciones precarias, difícil dejarse morir. Hace poco veía a un periodista, un documental de un periodista, de origen francés, pero con cierta familia brasileña. Él fotografió, la mayor parte de sus fotografías son en blanco y negro, pero él era especialista en situaciones de guerras y se especializó en fotografiar las condiciones de los desplazados, de los refugiados. En todos los países anduvo. Y entonces en las imágenes que van presentando se ve las personas cuando están a punto de morir. En la imagen, cómo se capta en los grises entre el negro y el blanco y toda la gama de grises, cómo se ve la miseria y cómo se ve la mirada, sobre todo en los niños, y a veces la angustia en una madre. En todos los países, en Latinoamérica, en África, allá en Asia. Eso lo impactó a él demasiado. Dice que la última vez lo que vio fue horrible y ya no siguió fotografiando eso. Se retiró. Y lo dijeron que lo hiciera y nunca lo volvió a hacer. Se retiró para Brasil y trabajó en otra cosa muy linda de comprar tierras y volverlas a forestar. En otro mundo ya, otro mundo. Dice que es como su génesis, porque ahí siembran, salen hectáreas que han comprado desoladas y él las ha sembrado y en 10 años ha logrado hacer ya arboleda. Él quiere hacer bosques, ¿verdad? Y es una cosa muy linda lo que ha hecho. Pero fotografió eso, momentos en que familias a las orillas de las calles
de todas las razas y de todas las formas, muriendo en la necesidad, sin comer, ¿verdad? Y quizás a veces a la par de las grandes pilas de aquellos que murieron, ¿verdad? Que fueron asesinados, ¿verdad? Fueron masacres. Pero esa es la actitud en este momento de ella, dejarse morir. Qué feo, ¿verdad? Dejarse, o sea, sin esperanza, sin más valor a la vida. Y quizás muchos llegamos a renunciar a muchas cosas, sin deseo de seguir viviendo, sin valor a la vida. Y el Señor mandó su palabra en algún momento dado, en situaciones bien difíciles para nosotros. Aquí vemos la situación bien difícil para ella, pero la luz, ¿verdad? La luz que llega a través de Elías. Y es que así como hemos estado en una situación difícil, también así es grande el poder de Dios para poder transformar una situación. Aquellos que hemos estado en una situación sin trabajo por mucho tiempo, en donde perdemos la esperanza, en donde dicen, pon tu hoja de vida aquí, pon tu currículum allá, y ya ni lo queremos hacer porque perdemos las esperanzas de que pueda salir algo. Hay un Elías, hay una palabra de Dios a través de un Elías que va a llegar a nuestras vidas, a impactarnos. Y aquí lo que el profeta nota es temor. Es temor, porque eso le dice a esta mujer. Cuando ella dice, esto es lo último que vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Amén. Versículo número 12. Versículo número 13. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. No es un mensaje, se te va a solucionar todos los problemas. Aquí llegó la solución. No es ese. El mensaje es, sigue a hacer lo que tenías que hacer. Pero haz para mí primero. Pero al mismo tiempo, les decía, es que le dice, no temas, porque el temor frustra. El temor nos aleja de Dios. El temor nos sume en una condición de nuestra alma, una condición triste. Y debemos de salir de eso. Ella esperaba lo peor, esperaba la muerte de ella y de su hijo. Imagínense qué tremendo. Ella estaba enfocada en lo poco que tenía. Ahí era su enfoque. En lo poco que tenía. Y muchos estamos igual enfocados en lo poco que tenemos. No podemos ver que hay un Dios grande y maravilloso detrás. Como una vez exclamó David y dijo, tuya es las riquezas y las glorias. Todo proviene de ti. Todo. Lo dijo creyendo, porque él era también un testimonio de ese filtro, de esa preparación, de vivir en una cueva, de andar huyendo, de esconderse, de ser perseguido, de tener que llevar a su familia a tierra no israelita, a sus padres, para que no los mataran, para que no hubiera venganza sobre ellos. El retirarse, el de fingir locura, demencia, para poder sobrevivir, el de ser humillado, el de que se burlaran de él. Pero había un Dios que estaba viendo todo eso. Había un Dios que sabía que un día lo iba a levantar.
porque había una promesa de parte de Dios para con su vida. Y ese no era el fin del camino, a veces no es el fin de nuestro camino, no es el fin de nuestra existencia, porque Dios no lo ha planteado así. Entonces, acá ella piensa que es la muerte, acá ella piensa que es lo poco que va a cocinar es todo, y ahora menguado lo que va a cocinar porque tiene que compartirlo con un tercero. Y el profeta la saca de eso porque le dice: dame a mí primero. Haz una pequeña torta y dame a mí primero. Y haz lo que te mandé a hacer. Entonces, ese temor que nos roba las fuerzas, el entusiasmo, la confianza, que nos aleja del poder de Dios, es necesario enfrentarlo con un poder superior. Y ese es el poder de Dios a través de este profeta, ¿verdad? Esa es la fe, que es la certeza de lo que aún no tenemos, de lo que aún no hemos visto, de lo que es por venir. Y ese miedo se transforma y esa catástrofe se desvanece. Como aquellas siluetas que de niño nos asustaban. Amén. Sí. Cuando a veces uno se acostaba y había quedado algo tendido ahí, o veía a través de las ventanas el mover de las ramas, uno imaginaba cosas tremendas. Y no quería salir de la seguridad de la sábana donde se tapaba la cabeza uno. Y era el mismo escenario, solo que en diferente hora, porque en el día ya estábamos brincando y jugando. Era el mismo escenario. Pero así es el miedo, así es el temor que paraliza, que nos mete otras ideas. Y Dios está ahí con la luz, porque cuando Él llega y proyecta su luz, que lo llena y lo inunda todo, más fuerte que el mediodía, dijo Saulo. Invadió todo, llenó todo. Imagínense esa luz tremenda que inundó todo, y entonces desvanece todo aquello oscuro, toda aquella sombra, toda aquella figura de temor. Y eso es lo que hizo acá, eso es lo que vemos acá cuando el Señor permite que Elías le diga: no tengas temor. No tengas temor era una frase que el Señor a través de los tiempos ha usado mucho. No temas, no tengas temor. Porque implica que debe de dar un paso de fe hacia la palabra de Dios o hacia al accionar en Dios. Y entonces, aunque suene ilógico, hay que dar ese paso. Porque cómo era que nos superaban cuando niños, era tomándonos de la mano y explicándonos: no debes tener temor, no hay nada aquí que te pueda dar temor. Y uno abrazado ahí de la pierna del papá o de la mamá, y no queriendo ver, pero la figura de protección, la figura paterna, la figura de una madre que nos inspira esa confianza, nos da esa seguridad, ese olorcito que buscábamos y que sabíamos que ahí estábamos protegidos, y en eso que nos explican y en eso que nos van dando poco a poco seguridad, y uno dice: sí, no había nada, ¿verdad? No pasaba nada, pero en un momento dado sí sentimos que sí. Y entonces acá vemos que le dice: no tengas temor. Es interesante ver aquí porque Sidón, que era la ciudad, significa lugar de caza, de pesca, lugar de venados, de la caza de venados. Eso significaba, era un lugar con mucho bosque, imagínense, y hay sequía, con mucho bosque, con mucha caza, o sea, y hay hambruna en este momento. Era un lugar de abundancia de fauna y flora, dice el diccionario. Pero también está la palabra Sarepta.
Sarepta significa taller del orfebre, orfebrería, tienda del orfebre. También significa fundición de plata, porque la orfebrería, aquellos que caminaban por el centro, allá yendo para la lotería, el edificio de la Lotería Nacional, en el propio centro de San Salvador, ahí había una zona donde habían muchos negocios y ahí estaban los orfebres. Ellos tenían una madera, soplaban, calentaban y soplaban y daban forma a las joyas, hacían aritos y hacían, estaba fundido el oro, fundían la plata y hacían ahí la orfebrería, el arte de hacer con el oro y la plata fundida las joyas, los anillos, los aretes, las cadenas, etc. Y eso era este lugar, un lugar muy conocido por esto, también por la producción de vidrio, de cosas de vidrio, y por telas, teñir telas, etc. O sea, era un lugar de bonanza, digámoslo así, en lo físico, pero en ese momento hay mucha dificultad. Pero la palabra de dar forma, en el sentido del orfebre que tiene que dar forma, entonces todos nosotros somos joyitas, ¿verdad? Entonces nos tienen que dar forma. Amén. Nos tienen que dar una forma. ¿Cuál forma? Ya lo hemos dicho, la forma que Dios quiere darnos. Y entonces ella tuvo que hacer como Elías le dijo. Amén. Versículo número 15. 14, perdón. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. A pesar de todo esto, vemos que la mujer al final actuó en fe. Y también había fe, como les dije al principio, era necesario la fe de Elías para creer. Y cuando vio el poco recurso, fue lo que bendijo él. Porque no trajo bueyes ni cordero, ¿verdad? Sino que lo que allí había era lo que Dios había provisto y era lo que se iba a multiplicar. Amén. ¿Cuánto tiempo? Hasta que Dios dijera que iba a llover. Amén. Por eso es lo precioso de algunos testimonios cuando dicen, se me está acabando el gas, ¿verdad? Y entonces muchas amas de casa dicen, yo voy a orar por este gas, que me dure hasta que me venga la provisión, o hasta que se quite la huelga de la empresa que hace gas, ¿verdad? Entonces, aquí voy a orar y voy a bendecir, y el gas va a fluir. Y así es, y así pasa. Usted hace sus 2 libritas de frijoles y tiene que le abunden. Ore por ellos para que le sigan dando suficiente tiempo, hasta que ya esté bien rojo del color de los frijoles, cafecito, ¿verdad? Amén. Entonces, eso era lo que tenían allí. No les llegó con un banquete diferente. Lo que había allí fue lo que él bendijo. Y eso fue lo que fue multiplicado. Eso es lo que él consideró que Dios podía bendecir: el aceite y la harina. Amén. Y entonces allí estuvo habitando él. Amén. Dice en el 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Entonces el milagro era de Dios, y eso es lo que aclara ahí el escritor. Aquí vemos entonces que ella tuvo que actuar en esa fe, cumplir las instrucciones, y Dios iba a cumplir el propósito por el cual
Y les dije al principio, una pequeña acción de ella en fe, de creer, iba a ser una gran bendición detrás. Pero a veces somos agarrados, ¿verdad? Y entonces no queremos dar ese paso de fe. Porque no es lo mismo dar de lo que nos sobra. El Señor nos ha explicado muy bien a través de una parábola, ¿verdad? Que dar la vida. O sea, todo tu sustento. En el caso de aquella mujer viuda y pobre también, ¿verdad? Que da 2 blancas ahí. Da todo. Entonces los otros daban de lo que les sobraba. Quiere decir que si no les hubiera sobrado, no hubiesen dado. Y esta mujer tenía que dar de su sustento, repartir de su sustento, llegar a un nuevo comensal, darle de comer a una nueva boca ahí. Entonces tenía que darle, entonces tenía que tener fe. No le dice, dame y vas a ver que aquí 3 años te va a fluir el alimento. No, no es eso. Él le dice, es todo lo que tengo. Bueno, vaya a prepararlo y me traes un poquito a mí. Eso es todo. Porque esa es la parte en donde tenemos que ser pasados a la otra vasija, pasados a la otra vasija, para que ese sedimento, ¿verdad?, de roñería, de tacañería, quede ahí, ¿verdad? Quede. Y podamos vivir en fe, creyéndole a Dios que Él puede hacer algo más de lo que aparentemente estamos viendo, en donde no sirve un inventario, en donde no sirven sus cuentas, en donde no sirve su finanza, en el sentido de que usted quiere llevar bien contabilizado todo. Y Dios dice, aprende a vivir de la forma en que yo te quiero bendecir. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La sequía duró 3 años y medio. Elías estuvo aproximadamente 2 años aquí. Cada mañana cuando ella se levantaba a cocinar, había harina, había aceite, había provisión. Y como una vez oí a un pastor que fue evangelista en Guatemala y decía, teníamos hijos pequeños cuando fuimos llamados a la misión y sabíamos que había poca leche, pero no nos atrevíamos ni a ver el bote, ese teco, ¿se ha fijado? El bote de 5 libras que antes. No nos atrevíamos a ver el bote, cuánta leche había. Teníamos muchos hijos pequeños, pero lo que hacía era meter la mano y sacar la leche para los niños. Y meter la mano, y no sé cuánto tiempo, de una forma sobrenatural, el Señor siempre les proveyó. Y él había renunciado, creo que era licenciado en química, algo. Él sabía perfectamente la parte de química. Él sabía qué estaba pasando allí, en lo natural y en lo sobrenatural. Pero él agarraba y metía la mano y siempre había leche para sus hijos. En aquella precariedad en donde se comienza una obra, se comienza una misión, se va en fe, se vive en fe, se le cree a Dios nada más. Entonces, así vemos ahora de que todas las mañanas estaba la provisión para una viuda no judía que Dios quiso bendecir. ¿Por qué la eligió? No sabemos. ¿Qué vio en su corazón? No dice. ¿Por qué preordenó este evento? No sabemos. El Señor más adelante dice, no habían suficientes viudas como para ir a bendecir a otra. Bueno, esa es la figura por qué Dios nos alcanzó a nosotros. No habían suficientes judíos, no había suficientes israelitas para alcanzar en almas de salvación, que venir a lograr salvadoreños, ¿verdad? Qué bendición. Al otro lado del mundo fuimos alcanzados nosotros para la salvación por el amor que el Señor nos tuvo. Amén. Gloria a Dios. Concluyamos. Dios protege a sus hijos. Dios bendice
a sus hijos y tiene cuidado de cada uno de ellos. El que el siervo de Dios haya tenido que aprender a depender también de una mujer extranjera para su sustento, va en contra de todo sentimiento, y toda costumbre y todo nacionalismo judío o israelita. Pero eso nos demuestra que un don nadie o una don nadie, doña don nadie, doña nadie, así es, pueden ser los instrumentos de Dios para bendecirnos. Pero que debemos de quitar también escrúpulos. A veces no nos dejamos bendecir. Somos con orgullo, tenemos orgullo, no nos queremos dejar bendecir. Y debemos de aprender también a recibir, aunque no necesitemos, aparentemente nosotros no tengamos esa necesidad. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y como una vez también nos enseñaron, es porque vamos a bendecir al que nos bendice. Es por el bien de Él. También por eso debemos de aprender a recibir. Amén. El Señor le dijo a Pablo en una ocasión: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en la debilidad. Amén. Entonces, aquí vemos la dependencia de uno para el otro, pero ambos cumpliendo la voluntad de Dios, pero ambos esperando y confiando en la grandeza y en el poder de Dios, que es lo que a veces cuesta para nuestra vida. Debemos depender de Dios y no veamos lo poco que tenemos, sino lo que el Señor puede hacer con eso que nosotros consideramos poco que tenemos. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gracias, Padre Celestial. Porque aquellos que hemos pasado escuela de la vida, aquellos que hemos sufrido, Señor, aquellos que hemos padecido, aquellos que hemos tenido escasez, aquellos que hemos sufrido aún desamor, humillación, maltrato, persecución, desprecio. Hoy tenemos la oportunidad de revertir eso, tomarlo como experiencia para poder bendecir a aquellos que están en necesidad, aquellos que están en lo peor de su noche. Que la escuela de la vida, la filtración, la purificación que el Señor nos hace de pasarnos de vasija en vasija, sea para beneficio de su obra. No nos estanquemos, no seamos como Moab, porque después tendremos mal olor y mal sabor de la vida. Aquellas pruebas difíciles que pasamos y que en algún momento quizás le dijimos: Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? Ahora debes de entender que eso te va a permitir comprender a otros. Ahora debes de entender que tienes palabra de Dios y testimonio para acercarte a otros. Bendito seas, Señor. A
ti toda honra y toda gloria, Señor. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme en mi humanidad. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme en mi humanidad. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. La tienes tú. Gracias, Señor, por llenar de esperanza nuestras vidas, por llenar, Señor, con tu paz nuestros corazones. Ayúdanos a estar, Señor, conscientes de que tú tienes el control de todo en nuestras vidas, Señor, y que solamente nos dispongamos para aprender en el tiempo en el que nos encontramos. Gracias por tu bendición, Señor. Llévanos con paz hacia nuestros hogares y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén.